Los recientes descubrimientos científicos marcan el fin de la época materialista. Es difícil encontrar a un ateo sinceramente convencido hoy en día. El enemigo de la fe no es el ateísmo ahora, no la absoluta incredulidad, sino una fe parcial. Aunque parezca raro, parece haber personas con dos clases de fe. Una que reservan para valores que juzgan absolutos. 2 por 2 igual a 4, la ley de la gravedad. Y otra a la que le dicen fe religiosa. Al parecer tienen dividido en dos el cerebro. Y así ponen la ciencia de un lado, la religión del otro y un muro de por medio. No se atreven a remover el muro, figurándose que su fe puede desaparecer si se enfrenta a la realidad. Dicho con indulgencia, tal fe no tiene convicción. Solo una fe basada en la honestidad puede sobrevivir y proporcionar el baluarte tan necesario para una nación o un individuo. Oigan, ¿han visto alguna vez 1 millón de voltios de electricidad de alta frecuencia? ¿Y qué tiene que ver con la fe? Nada. Frente a una fe que se evade de la realidad. Pero si nuestra fe se funda en la realidad, entonces el 1 millón de voltios y todo en el laboratorio tiene una vital conexión. Explicaré a qué me refiero. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan leemos sobre un hombre llamado Nicodemo. Una noche vio a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una extraordinaria afirmación, ¿no les parece? ¿Se aplica a nacimiento físico? Eso mismo quería saber Nicodemo. Y le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús respondió en esta forma: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego, para explicar aún más su respuesta, dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay 3 hechos básicos en lo que acabamos de leer. Primero, hay 2 mundos de realidades, el físico y el espiritual. Segundo, uno de ellos, el mundo espiritual, no puede ser visto ni conocido solo por los sentidos físicos. Y tercero, para poder penetrar o ver este mundo de realidad espiritual, debe verificarse en nosotros un cambio tan fundamental y profundo que mejor será llamarle nuevo nacimiento. ¿Lo cree usted? Hace unos años, muy comúnmente, mucha gente opinaba: no creeré en nada que no vea o registre en mis sentidos físicos. Hoy en día se considera esta actitud poco científica. Los modernos métodos científicos manipulan dimensiones muy reales, más allá del alcance de nuestros sentidos. ¿Se dan cuenta que a nuestra más preciosa posesión no la podemos ver, medir ni pesar? Ahora se puede saber exactamente la composición química del cuerpo humano. Por medios especialmente precisos saber cuánto calcio, hierro y fósforo hay. Cuantificar en forma exacta los elementos químicos presentes en un cuerpo. Si poco antes de un deceso cuantificamos su cantidad y luego lo hacemos momentos después del deceso, algo nos va a faltar, obviamente. Nuevamente será algo que no se logrará ver,
medir ni pesar. Esa parte es la vida. Esta es una mano. No constituye todo mi ser. Si me la cortan, queda íntegro mi yo, igual que si me cortan el brazo. Por supuesto, si continúan mutilándome, acabarán conmigo, pero mi cuerpo no es la esencia de mi yo. Es un albergue. Lo que en realidad somos usted y yo, nadie lo ha visto. Podemos, sin embargo, citar ejemplos que trascienden la física pura y con claridad demuestran la realidad de estos dos mundos. Encontramos ejemplos en la reseña histórica de este libro. En los primeros capítulos del Génesis, Dios y el hombre estaban en perfecta armonía. Eran uno los dos mundos. Luego el pecado se presentó. El hombre dejó de creerle a Dios, desobedeciéndolo. E inmediatamente Dios se separó del hombre, poniendo una barrera invisible pero muy real entre él y el hombre. Esa barrera ha seguido existiendo durante siglos. Pero hace 2000 años, según la Biblia, Dios tomó carne y habitó entre nosotros. No eliminó la barrera, sino que Él la atravesó. Como hombre se humanó en carne y sangre. Y al hacerlo nos proporcionó el medio de reunirnos con Él atravesando la barrera. Durante 33 años Cristo permaneció en la tierra, muriendo luego cerca de la ciudad de Jerusalén en una cruz. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Veamos qué sucedió aquella mañana de Pascua. El relato está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, empezando con el primer versículo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Pero qué creyó? Pues que había resucitado de entre los muertos Cristo. ¿Qué fue lo que le indujo a pensar así? ¿Una tumba vacía? No. Si hubiera sido la tumba vacía, habría creído con María en que alguien se había robado el cuerpo de Cristo. No vio la tumba vacía. Lo que vio fue el milagro de una mortaja intacta. El yerto cuerpo de Cristo fue preparado de acuerdo con la costumbre como una momia. Cristo vivió siempre en la pobreza, pero no fue enterrado como un indigente. José de Arimatea, un hombre rico, según la Biblia, reclamó el cuerpo de Jesús para enterrarlo, envolviéndolo en fina tela de lino. La costumbre oriental hacía que se envolvieran los cadáveres apretadamente en largas telas de lino. Cuando Cristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual, no sintonizado con el mundo material, y así abandonó la mortaja, elevándose y dejando la tela hueca, hundida, vacía. Se podrá decir: bueno, está bien, pero ¿por qué estaba la piedra quitada del sepulcro? No fue a fin de que él saliera, más bien para que entraran, vieran y creyeran sus discípulos, volviéndose testigos oculares de un hecho de enorme importancia. Al atardecer del mismo día, los discípulos se reunieron confusos y temerosos a puertas cerradas en una habitación. En eso Cristo se apareció en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. ¿De qué manera entró? Cristo entró en la habitación en la misma forma en que abandonó la mortaja y por la misma razón. Un milagro se verificó, es cierto, pero el milagro no fue que Cristo atravesara el muro. Más bien que sus discípulos con ojos puramente físicos pudieran verlo. Hay dos razones por las que debemos volver a nacer.
Discutimos una. El hombre no está en armonía con Dios. Los separa un muro tan intangible como invisible. Pero hay otra razón de igual importancia. El hombre no está solo en discordancia con el cielo. Más todavía, la órbita del pecado en la que gira acarrea el juicio divino. Cuando Cristo dijo, os es necesario volver a nacer, no era solo charla. Era una afirmación de profundo significado. Una afirmación que, como hemos visto, se ha anticipado a los descubrimientos más recientes de la ciencia. Pero lo que es aún más importante, se ha anticipado a la necesidad más ingente y básica del alma humana. En vista de estos hechos, la pregunta más importante que cualquiera puede hacer es aquella que Nicodemo le planteó a Cristo. ¿Cómo se puede volver a nacer? La respuesta a esa pregunta es el mensaje de este libro. Desafortunadamente, el hombre tiene sus ideas al respecto. Y el concepto más común es que no necesitamos volver a nacer. Si no matamos, tratamos bien a nuestros vecinos y no hacemos ningún mal, todo está bien. Pero Dios dice, no, debéis volver a nacer. Un cambio radical debe transformar al hombre en su naturaleza, sus ideas, su vida, y un día aún en la propia sustancia de su cuerpo. Y Dios lo designa nuevo nacimiento. ¿Cómo volver a nacer? De nuevo está aquí, en el mensaje de este libro, la Biblia, y la respuesta a la pregunta es de grandiosa simplicidad. Se puede resumir en un versículo. San Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Casi me parece oír un suspiro de alivio y alguien que dice, si es tan solo eso, todos creemos en Cristo. ¿Están seguros? Al usar la palabra creer, si estamos seguros decimos lo sé. Si estamos un tanto inseguros decimos lo creo. La expresión lo creo en la Biblia tiene mucha más fuerza y sentido que lo sé. Es posible no creer y saber. Es posible saber que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Sí, es posible saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para redimirnos del pecado y salvarnos, hacernos vivir. Es posible saber todo esto y no aceptarlo, estar perdidos. Un ejemplo ilustrará el caso. Dos afirmaciones concernientes a esta silla. Primera, sé que me sostendrá. Segunda, creo que me sostendrá. ¿Cuál es la correcta? La primera. Sé que la silla me sostendrá porque es una silla sólida, fuerte. Si no, no la tendríamos en el laboratorio. Pero no creo en ella. Porque en la forma que Dios usa la palabra creer, no podemos usarla de pie. Ahora estoy creyendo en la silla. Me estoy confiando a ella. Si un doctor le dijera que como tiene cáncer, le tiene que operar o moriría, ¿cómo le creería? ¿Admitiendo su diagnóstico? No. De verdad cree en el doctor cuando se deja operar por él, cuando se confía a sus manos. Si le preguntara ahora a usted, ¿es hijo de Dios? ¿Experimentó el nuevo nacimiento? ¿Qué respondería? La mayor parte diría, no lo sé. Si eso dice, está de pie detrás de la silla. Podrá haber admitido el diagnóstico, pero no se ha confiado a las manos de ese gran médico. Porque de verdad se sabe cuando se cree. Porque se cree. Podrá decir con el apóstol San Pablo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque el creer involucra una decisión que puede tomar enseguida.